Aguilar Pérez. Agustín Boch. Presente. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Buen día, presente. Buenos días. Calderón Rodríguez. Presente. Cantero Aguilar. Cantero Aguilar. Colín Ramírez. Buenos días, presente. Dueñas Jaimes. Presente. Flores Yáñez. Flores Yáñez. Galicia Medina. Presente. García Caballero. García Caballero. García Pacheco. García Pacheco. González Mendieta. Sí, buenos días, presente. Buenos días. Saltea. González García. González García. Vamos con González Pérez. González Pérez. González Ramos. González Ramos. González Ramos, ¿no? Ok. Gutiérrez Cruz, no. Guzmán Amador. Guzmán Amador. Hernández del Valle. López Cerón. Presente, profesor. Sí. Martínez Marcial. Martínez Marcial. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Moreno Velázquez. Muñoz Bobadilla. Presente, profe. Neri Miranda. Núñez Campos. Núñez Campos. Ortega Rosas. Presente, buen día. Buenos días. Rafael Achula. Presente. Ramírez en Hualteca. No, olvídenlo. Rojas Dorado. Rojas Dorado. San Juan Rodríguez. Buenos días, presente. Buenos días. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Suárez Torres. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Vale. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Y Villegas Vicente. Villegas Vicente. Ok, vale. De los que van entrando, a ver, voy a pasar otra vez a los que me faltaron. Aguilar Pérez, para que sea más rápido. Aguilar Pérez. Presente. Ok. Cantero Aguilar. Cantero Aguilar. Flores Llanes. Flores Llanes Itzel. García Caballero. García Caballero. García Pacheco. Presente.
González Pérez. González Pérez. González Ramos. Hernández del Valle. ¿No? Presente, buen día. Guzmán Amador. Martínez Marcial. Moreno Velázquez. Rojas Dorado. Ok. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Primero, un comentario acerca de los elementos que les dejé en la plataforma. A ver, déjenme compartir la plataforma para que luego ya pasemos a la presentación. No sé si todos hayan podido revisar lo que les había dejado, pero ¿sí pudieron revisar esto del árbol sintáctico? ¿Tienen alguna duda con relación a ese esquema? ¿Todo está claro con relación a ese árbol? Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Bien? ¿Por qué en el último to, en to sí, to se considera como un nexo? Ahí depende mucho de la perspectiva. En algunos casos se considera como un nexo de subordinación. Algunos lo verían como una marca de infinitivo, pero en este caso yo prefiero considerarlo como nexo de subordinación. Un poco como el asunto del, por ejemplo, cuando dices mi tía que vive en la esquina, ese que es una marca de subordinación. También puede tener una función sintáctica, pero generalmente es una marca de subordinación. Lo mismo ocurriría con este tú. Por eso le pongo la marca de nexo, ¿vale? Te digo, aquí depende de la perspectiva. Algunos no lo ven así, porque incluso en inglés no necesitamos nexos para hacer este tipo de frases. Pero también en inglés existen nexos, ¿no? Por ejemplo, estas oraciones que, como en el caso de mi tía que vive en la esquina, lo mismo sería en inglés, ¿no? My uncle or my aunt that lives in the corner, on the corner, en donde ese that está funcionando igual como marca de subordinación. Entonces, generalmente tienen esta característica de que señalan que el segmento que viene a continuación es una oración subordinada. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda con relación al esquema? ¿La palabra of se toma igual como nexo? No, por eso está la flecha punteada hacia verbo, ¿no? Porque justamente forma parte del verbo y entonces la flecha punteada está señalando que pertenece o está funcionando con el verbo. Acuérdense que aquí estamos ante un phrasal verb, por eso les decía que esta línea punteada va a representar esa situación. ¿Sí? Ok, aquí van mirando algunos. ¿Algo más? Rojas, dorado, ok. Bueno, ese sería lo primero. Ahora, con relación a la segunda tarea, acabo de entrar a la hoja. Con relación a la segunda tarea, pues hay muchos comentarios que me gustaría hacer. Entonces, mi propuesta es, porque hoy sí necesito definitivamente terminar el siguiente tema para que ya cerremos bien con los temas del curso, ¿no? Mi propuesta sería que hoy por la tarde-noche nos pudiéramos reunir otra vez para hablar un poco sobre la tarea, a lo mejor revisar los ejercicios, elaborar un poco los árboles sintácticos para que quede claro el análisis, igual a lo mejor para resolver dudas muy puntuales con relación al examen si es que lo necesitan. Pero esa sería mi propuesta, ¿no? Para que ahorita no discutamos mucho con relación a las tareas, porque creo que es un tema aparte y que sí necesita especial atención, sobre todo la segunda tarea. Ahora, de manera general,
lo que sí debo decir es que me di cuenta de al menos una situación que hasta cierto punto pues sí me preocupó un poco. Pude identificar por lo menos a 3 grupos de estudiantes en los que se copiaron 3 tareas. Es decir, hay 3 grupos de estudiantes que la verdad ya para agruparlos y eso ya me dio mucha flojera. Dije, ay no, qué pereza. No sé, ellos están ahí como para copiarse o para pasarse las tareas, yo no me voy a poner a hacer este tipo de agrupamientos, ¿no? Pero sí se pueden identificar por lo menos 3 tareas base de las que se copiaron esos 3 grupos de compañeros. De hecho, en muchos sentidos, esa fue la causa por la que prácticamente muchos del grupo tuvieron una baja calificación, porque todos tienen el mismo trabajo, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría puntualizarlo desde ahorita. Al menos identifique 3 tareas base sobre las que se copiaron o se basaron esos 3 grupos de estudiantes. Y realmente fueron relativamente pocos los que hicieron el ejercicio de manera individual. ¿Sí? Entonces, nada más como para comentarles esta situación. Y les digo, yo voy a estar aquí por la tarde por si quieren que resolvamos estas dudas y hablemos un poco del ejercicio en general, sobre todo para volver a revisar este asunto de los corchetes, de los núcleos, etcétera, y vaya quedando claro para el examen. Al rato yo le calculo más o menos como a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Ustedes ya me dirán más o menos si tienen tiempo. Pero solamente para comentarles esa situación preliminar, ¿vale? Por lo menos esa es la situación que yo pude identificar. Preocupante porque les digo, al final del día, pues un poco las tareas se tratan de evaluar lo que ustedes han aprendido, ¿no? Y si se empiezan a copiar, pues hay de dos. O no aprendieron o igual no les interesó mucho y pues se pusieron a copiar las tareas, ¿vale? Yo creo que le calculo como 1 hora, ¿no? Nunca me he extendido más tiempo, pero igual a lo mejor se puede extender hasta 1 hora y media. Pero le calculo más o menos como 1 hora. Entonces, sobre todo les digo para hablar sobre las tareas, sobre la última tarea, revisar los corchetes, revisar por qué se realizó así el análisis, cuáles son, cómo se realizaría el árbol sintáctico, etcétera, y comentar algunos problemas fundamentales que se vieron en la tarea, ¿vale? Entonces eso lo dejamos para en la tarde, que ya sería una sesión extra. Quien quiera entrar, quien no, está en todo su derecho. Les digo, a las 8 o 9 de la noche más o menos. Si quieren ya yo en el transcurso del día les digo exactamente a qué horas, pero lo más seguro es que sea como a las 9, ¿vale? Esos serían entonces los comentarios preliminares. Y ahora sí, vamos a pasar directamente al siguiente tema, porque sí me gustaría que termináramos de revisar esto. Y ahorita regresamos a este árbol sintáctico para ejemplificar con lo que vamos a revisar ahorita, ¿vale? Denme un segundo. Sí, yo creo que también sería por Teams. Sí, porque el Blackboard ya ni siquiera está habilitado, ¿vale? A ver, aquí quién llegó tarde. Bueno, no tarde, llegaron a la hora, pero como empezamos antes, Rojas, ahora ya está. Y Moreno Vázquez. García Caballero. Vale. Vamos entonces a revisar el último tema. Vamos a empezar, ya saben, con el fragmento de la filosofía Unitec. Reconocemos y respetamos la individualidad de nuestros educandos. Sabemos que cada uno de ellos es distinto y que ingresa a nuestra institución con un conjunto de principios y actitudes provenientes de su familia y del contexto en que se desenvuelve. Fíjense, aquí me gustaría mucho recalcar esta parte. Cada uno, un conjunto de educandos
que ingresa a nuestra institución con un conjunto de principios y actitudes provenientes de su familia y del contexto en el que se desenvuelve. Nuestro deseo es mostrarle los valores en que creemos y en los que basamos nuestra actuación, esperando que contribuyan a enriquecer su desarrollo integral. Y con eso vamos a pasar al tema de funciones sintácticas. Un tema que no sé si es porque a lo mejor es lo que hemos manejado desde la primaria, desde la secundaria, que a muchos les gusta como sacar, ¿no? Esto de sujeto, predicado, incluso en algunas tareas ahí me ponían lo de funciones sintácticas. En algunos casos mal identificadas, pero ahí aparecía. Y vamos ahora sí a pasar de lleno a este punto, porque hay que entender un poco que esto que hemos estado trabajando con las frases sintácticas, lo tenemos que ver desde una perspectiva semántica. Ahorita lo vamos a ver cómo vamos a ver esto. Lo que acabamos de ver en las dos presentaciones anteriores tiene que ver con esquemas sintácticos. Esto lo voy a volver a repetir ya por cuarta ocasión, creo. Y es muy importante esto porque uno de los comentarios que me hacían era esto de que los conceptos cambian y bla, 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 ¿no? Y este concepto ya lo he repetido en todas las sesiones anteriores que hemos estado trabajando y en las tareas no apareció, ¿vale? El asunto de las frases sintácticas. Nosotros hemos estado viendo una esquematización sintáctica de frase que tiene una estructura jerárquica. Y nosotros vimos un concepto de frase que es el núcleo más sus modificadores. Que esto es algo que a muchos de ustedes les falló en la tarea. Les digo, por eso me interesa mucho que regresemos al ratito, ¿vale? Núcleo más modificadores. Esa es una frase sintáctica. La frase sintáctica no nada más es el núcleo y no nada más es una palabra, sino es el núcleo más sus modificadores. Y como podemos ver desde esta perspectiva, algo que podemos ir determinando es que hay niveles de importancia al interior de la frase. Hay elementos más importantes que otros, y es por eso que hablamos de una jerarquía de constituyentes, una relación interna de la sintaxis en términos de dependencias. Y por esto es que teóricamente ustedes ya deberían imaginarse la sintaxis, ¿cómo es? Una relación de jerarquías, como una escalera, ¿no? Como una especie de escalera, una especie de, como lo que me gusta a mí decirles, muñecas rusas. Si no saben qué es una muñeca rusa, es indispensable buscar la imagen porque tal vez eso aclare muchas cosas. Y como una muñeca rusa, vamos a tener frases dentro de frases. Y dentro de esas otras frases vamos a tener otras frases. Pero también, como vimos en la presentación anterior, va a haber ciertos elementos que van a ser más importantes que otros. Y esto se da en distintos niveles. Hemos visto, por ejemplo, en la frase nominal que se dan este tipo de relaciones jerárquicas. Elementos más importantes que otros. Dentro de la frase prepositiva también hemos visto elementos jerárquicos más importantes. Y quizá el más evidente, que es de donde se derivan las funciones sintácticas, es al interior de la frase verbal. La frase verbal, esto es algo que también les falló a muchos y les repito, no entiendo por qué si el concepto lo vemos desde hace 3 presentaciones. Concepto de oración simple, verbo más sus modificadores. Igual a frase verbal, es decir, la frase verbal tiene que ser el verbo más sus modificadores. ¿Qué palabras están modificando al verbo? No solamente son los adverbios, también los objetos están modificando al verbo, porque esto lo vimos en las relaciones de modificación. Los modificadores acotan el significado del núcleo. Si el verbo tiene un significado genérico, cantar, que es el verbo que hemos estado trabajando desde el principio del curso, y yo le pongo María cantó, pues María está modificando a cantar porque está acotando el alcance semántico de cantar. Si yo le pongo María cantó un bolero está modificando a cantar porque está acotando el significado de la palabra cantar. No está cantando una ranchera, no está cantando está cantando un bolero. ¿Vale? Entonces, el verbo también tiene sus modificadores. Y las preguntas que revisamos en la presentación anterior tenían como fin identificar estos constituyentes mayores, los elementos
que modifican principalmente al verbo, porque como les había explicado, estas preguntas, estas pruebas sintácticas que vimos en la presentación anterior no funcionan necesariamente dentro de la estructura sintáctica de las frases más pequeñas. Por ejemplo, si yo digo, mi tía que vive en la esquina, ese que vive en la esquina no necesariamente responde, sí, no te preocupes, no necesariamente responde a estas pruebas sintácticas. Entonces les comentaba yo, las pruebas sintácticas que vimos en la presentación anterior tienen que ver con determinar los constituyentes mayores. ¿Quién hizo la acción? ¿Qué hizo con la acción? ¿A quién le afectó la acción? ¿Cuándo hizo la acción? Etcétera, que son las pruebas sintácticas que vimos en la sesión anterior. Pues bien, todo eso es una base para entender las funciones sintácticas, que se derivan justamente de estas características que adquieren las frases al interior de la oración. Objetivo: que el alumno se familiarice con las funciones sintácticas que los constituyentes pueden desempeñar al interior de la oración y los roles semánticos que les asigna el significado verbal. Por eso es que esto se ve después, porque las funciones sintácticas ya tienen que ver más bien con el significado. Claro, hay pruebas sintácticas muy pertinentes para determinar una determinada función, pero en muchos sentidos tienen que ver con el significado. ¿Quién? ¿Qué se realizó? ¿Cuándo se realizó? Etcétera. Y ya de manera mucho más específica, con algo que en la actualidad se conoce como roles semánticos, que son asignados por el significado del verbo, ¿vale? Para entender esto, tenemos que ver primero este concepto de proposición, ¿no? Vimos que la oración, hasta ahorita podemos decir, la oración es un conjunto de frases que giran alrededor del verbo, el verbo más sus modificadores. Eso ya nos queda clarísimo o debería quedarnos clarísimo hasta ahora. Si lo vemos desde el punto de vista del significado, la oración es una proposición. ¿Qué queremos decir con una proposición? Este concepto es un concepto de lógica, de la lógica que se ve en secundaria, en preparatoria, etcétera. Lógica así, tal y silogismos, bla, bla, bla. Si ustedes vieron alguna vez este tipo de conceptos, ahí se habrán encontrado con el término proposición. Pues bien, las oraciones son una proposición, un juicio que establece la existencia o inexistencia de un cierto estado de cosas. En este sentido, una proposición puede ser falsa o verdadera. Esto lo vamos a dejar un poco de lado, en el sentido de que esto tiene sus asegúnes, valga la expresión, ¿no? Porque esto de falso y verdadero, dependiendo desde qué punto de vista de la lógica se ve. Pero de forma general podemos decir eso. ¿Qué queremos decir con que es un juicio? Pues evidentemente que es una idea. Es algo que nosotros, la oración presenta un estado de cosas. Si yo digo, por ejemplo, traduciendo esas oraciones, Juan está hambriento, yo estoy presentando a la persona que me está escuchando un estado de cosas. Yo, que soy el que está enunciando esa oración, te estoy diciendo que Juan está hambriento. Y esto puede ser cierto o no, pero yo lo estoy poniendo como una afirmación. Si yo digo María ama a Juan, también estoy presentando un estado de cosas. Estoy diciendo que María siente algo por X, ¿vale? Y que puede ser verdadero o no, pero yo lo estoy diciendo como si fuera verdadero, yo enunciante. Por eso se le denomina juicio, porque las oraciones en muchos sentidos siempre tienen esta característica. No todas, ¿no? Porque aquí ya habríamos que preguntarnos, bueno, las interrogativas, porque las interrogativas no presentan este estado de cosas. ¿Quién está hambriento? No sabemos quién está hambriento. Suponemos que alguien tiene la característica de estar hambriento, pero cuando preguntamos quién está hambriento, no sabemos quién es. Por eso estamos preguntando. Es la incógnita, digámoslo así, que está dentro de esa oración. Yo habito en una villa hermosa, o yo habito en una bonita villa, en un bonito pueblo. También está presentando un estado de cosas. El pueblo puede ser feo, puede ser regular, puede ser muy bonito, dependiendo de la subjetividad de quien esté hablando, pero yo, cuando digo yo vivo en un bonito pueblo, estoy asumiendo la existencia de ese estado de cosas, ¿vale?
A eso nos referimos con el asunto de que una oración es una proposición. Si ustedes van siguiendo un poco la hilación de lo que hemos visto hasta ahorita en el curso, se darán cuenta que lo que hacen las frases es justamente generar este tipo de situaciones. Van acotando los significados de estos juicios. Cuando digo Juan está hambriento, los modificadores están acotando el alcance del predicado. ¿Quién está hambriento? Esa persona que se llama Juan, a quien tú y yo conocemos que se llama Juan. Bueno, ese Juan es el que está hambriento. No María, no Pedrito, ni Juan el que vive al otro lado de la esquina y del que no sabemos su existencia. Es el que tú y yo conocemos, ¿vale? Entonces las frases acotan el significado del predicado. Esto es muy importante. Es importante destacar que el carácter proposicional de las oraciones es más evidente en oraciones declarativas, que es lo que les estoy comentando, ¿no? Estas son oraciones afirmativas, declarativas. Están declarando, como lo dice su nombre, un estado de cosas. Pues bien, a partir de lo anterior, justamente, se pueden distinguir los siguientes elementos de una proposición. Y aquí viene lo que a ustedes les gusta mucho, que es el predicado. Va a ser el elemento que indica la propiedad o tipo de relación que se establece entre los individuos o entidades involucrados en la proposición, perdón. Y aquí me gustaría hacer mucho hincapié de por qué yo no les hablé de predicado. Porque si ustedes revisan lo que les estoy poniendo aquí como ejemplo, lo que yo les estoy poniendo no siempre coincide con lo que ustedes conocen como predicado. En John is hungry, aquí sí podemos decir, mira, sí, aquí está coincidiendo con lo que yo conozco como predicado, porque eso está predicando algo sobre una entidad. Pero en Mary loves John, solamente les estoy señalando loves, porque hay dos sujetos involucrados en la acción y solamente hay un predicado que nos está hablando de la relación que se establece entre esos dos sujetos. Por eso la noción de predicado, tal y como ustedes la conocen, no siempre es la adecuada y va a depender mucho también de la lengua. Es un poco el comentario que yo les hacía en sus tareas. Veremos si más al rato podemos llegar a aterrizar en este punto. En español es muy claro el asunto de que el verbo puede funcionar como un predicado solo porque el verbo tiene morfología de persona. Persona, número, bla, 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 ¿vale? Entonces, en español, yo si no pongo el sujeto no pasa nada. El verbo me sigue recuperando al sujeto. Igual no a lo mejor con un nombre propio, pero el verbo en español me sigue recuperando ese sujeto que no estoy diciendo. Por eso es que para el español la distinción entre sujeto y predicado funciona muy bien. No así para lenguas como el inglés. Porque ¿cuál sería el argumento que yo debería tener como para decir que, por ejemplo, en una oración como esta, aquí tenemos morfología, pero pensemos que a lo mejor esta oración, aquí tendríamos un plural y aquí no tenemos ninguna morfología en el verbo no tenemos ninguna morfología de la persona a la que se está refiriendo la oración. ¿Cuál sería mi criterio para decir que esto es un predicado y esto es un sujeto aparte? Porque al final del día en inglés el sujeto es obligatorio. Entonces aquí la noción de predicado se pierde un poco, sobre todo la que conocemos, ¿vale? Deja de tener un poco de relevancia cuando nos encontramos con casos de esta naturaleza. Pero si tomamos el predicado tal y como lo estamos viendo desde el punto de vista de la proposición, solamente nos estamos refiriendo a esto, a un estado de cosas o a un tipo de relación que se está describiendo entre las entidades involucradas dentro de esa proposición o estado de cosas. En el primer caso solamente tenemos una entidad que sería Juan o John, en el segundo caso tenemos dos entidades, Mary y John, por tanto el predicado solamente sería loves porque está describiendo el estado de cosas o la relación que se establece entre Mary y John. J'habite en Belleville, también tenemos solamente un sujeto que sería una persona que sería el yo, y lo demás sería un predicado, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Y luego Le Rouge en color, también aquí tendríamos esta situación, ¿no? El único actor que tendríamos involucrado en esta proposición sería
el color rojo. Entonces, vean cómo aquí la noción de predicado se pierde un poco. Aquí en muchos sentidos incluso podríamos hablar de que el predicado, si no estamos ante una oración con los verbos to be, por ejemplo, o el verbo ser y estar, en muchos sentidos el predicado coincide con el verbo solamente, ¿vale? No con todos los demás objetos, porque ahí es donde entramos con estas distinciones, o estas más bien dificultades, ¿vale? Que les comentaba con relación, por ejemplo, al inglés. Y también vamos a tener argumentos, elementos que señalan a las entidades de la proposición, de quienes se supone que la propiedad o relación establecida por el predicado es verdadera. Si ustedes se dan cuenta, aquí la distinción semántica coincide mucho entre verbo y modificadores. El verbo en muchos sentidos sería un predicado y luego los modificadores tendrían esta situación de ser argumentos del verbo. Aquí vamos a ver que se van a distinguir dos tipos de argumentos, ¿vale? Pero generalmente coinciden. Y por tanto, la oración sería una unidad gramatical que expresa un predicado con sus argumentos. En términos semánticos, el predicado establece la relación que se da entre los argumentos que estén involucrados dentro de la oración, ¿vale? Bien, esto que acabamos de ver, ¿tienen alguna pregunta con relación a esto de la proposición y los predicados y los argumentos? ¿Nada? No, profe. Vale. Esto nos va a permitir ya, ahora sí, distinguir. Recuerden, esto es algo que hemos estado repitiendo y aquí no estamos viendo nada nuevo. Es lo que vimos literalmente en la presentación que decíamos en introducción a la sintaxis. Un hueco sintáctico tiene una vertiente sintáctica y tiene una vertiente semántica. O dicho de otra manera, una plantilla sintáctica va a tener una vertiente, sintáctica va a tener una vertiente de tipo puramente sintáctico y una vertiente de tipo semántico, ¿vale? Es lo que vamos a ver nuevamente aquí. Con lo visto hasta ahora, durante el curso podemos establecer el siguiente esquema cuando tomamos como núcleo de frase el verbo de la oración. Aquí ya ahora sí nos estamos centrando en el verbo de la oración, porque recuerden que hasta ahorita también hemos visto que quizá la palabra más importante de una oración, y digo quizá porque hay discusión con esto, no una discusión muy fuerte, pero sí la hay, pero podemos decir de momento que estamos parcialmente de acuerdo, prácticamente todos los que han estudiado esto, que la parte más importante de una oración siempre va a ser el verbo. Y de ahí todo lo demás es un poco como jerárquicamente inferior a ese verbo. Cuando tomamos como base el verbo de la oración, podemos ver que los constituyentes que giran en torno al verbo, o dicho de otra manera, los modificadores que giran en torno al verbo, van a tener dos vertientes, una función sintáctica y una función semántica. Como función sintáctica, nosotros ya hemos visto que los modificadores pueden ser complementos o adjuntos del verbo, y esto ya no debería causarnos ninguna dificultad porque ya sabemos a qué nos referimos. Si son complementos del verbo, son elementos requeridos. Si son adjuntos del verbo, son complementos que no son necesarios, pero que están ahí por alguna razón, ¿vale? Y también van a tener una función semántica, que es un rol semántico que se le asigna a este tipo de constituyentes según el significado verbal. Para recordar solamente, en términos de función sintáctica, entonces, ojo, aquí otra vez, estamos hablando de las frases que modifican al verbo. Ahora sí estamos entrando de lleno a las frases que están modificando al verbo solamente. La distinción entre complemento y adjunto debe matizarse. Argumentos, que nosotros los hemos visto como complementos, van a ser los elementos de la oración que tienen una relación semántica estrecha con el predicado. Aquí ya estamos hablando de semántica, ya que son los participantes que sí o sí deben estar involucrados en la proposición.
por la naturaleza misma de la relación o actividad denotada por el verbo. Y recuerden que esto es lo que hemos estado haciendo. A ver, si yo tengo un verbo como cantar y digo María cantó un bolero, ¿qué elemento es necesario? Si yo quito un bolero, no pasa nada. María cantó. Se entiende completamente. En español también si quito el sujeto se va a entender. Cantó un bolero. No le hace falta a María porque, por el asunto de la morfología del verbo, ¿vale? Pero yo me doy cuenta que nunca puedo eliminar el sujeto de la oración porque incluso el verbo recupera siempre al sujeto. Es decir, el elemento obligatorio o argumental del verbo siempre va a ser el sujeto. En español tiene una marca de recuperación del sujeto y por tanto me está diciendo, mira, cuando tú dices María cantó, ok, tú puedes eliminar el sujeto, pero lo puedes eliminar solo porque el verbo tiene la morfología del sujeto. Si tú no tuvieras la morfología del sujeto, como ocurre en inglés, tú no puedes eliminar el sujeto. Y en español tampoco lo puedes eliminar al 100% porque siempre va a aparecer en el verbo. Es decir, el argumento de este verbo va a ser cantar, porque es el argumento de este verbo cantar va a ser María, porque es el argumento que se requiere para que la proposición, el sentido de la oración, sea completo. Sin estos elementos argumentales, la oración se vuelve agramatical, como en inglés. En español no se vuelve agramatical porque tenemos la morfología de género, pero si yo solamente, de número y de persona, pero si yo solamente llegara y les dijera cantar un bolero, queriéndoles decir que María cantó un bolero, esto se convierte en agramatical, porque no estoy recuperando el sujeto dentro del verbo, ¿vale? Por tanto, estos argumentos son indispensables para el sentido global de la oración. Y los adjuntos van a ser los elementos de la oración que no tienen una relación semántica estrecha con el predicado, pero que aún así son importantes para ayudar al receptor a entender el ritmo de la historia. Vean aquí cómo ya nos estamos refiriendo a cosas semánticas. El tiempo, el lugar del evento, la manera en que se realizó la acción, es lo que vimos con las preguntas anteriores. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde, qué, etcétera? En torno al verbo. Sin ellos, la oración sigue siendo gramatical. Un bolero no es necesario, porque el verbo cantar es intransitivo. Sabemos que está cantando de manera redundante una canción. Ya que nos digan que es un bolero, es un añadido que se nos da para entender mejor la historia que se nos está contando, ¿no? A lo mejor nos están contando de una cantante que fue muy famosa por cantar boleros, ¿no? Y no van a salir a decirnos, pues, cantó una cumbia, por ejemplo, porque no tendría ningún sentido con su trayectoria, bla, bla, bla. Entonces, el adjunto está ahí para generar significados importantes para este asunto de la comunicatividad. Sin embargo, ya se me fue lo que les iba a decir. Son importantes para el desarrollo de la historia, pero en términos sintácticos no son complementos argumentales o no son modificadores argumentales, porque podemos hacer esta prueba de eliminación y la frase nominal un bolero se puede ir y no le pasa nada a la oración en términos generales, ¿vale? En los argumentos podemos tener dos tipos de argumentos. Ojo, estamos en argumentos solamente. Por el momento dejamos a un lado los adjuntos, porque incluso los adjuntos no tienen estas características que vamos a ver con relación a los argumentos. De hecho, los argumentos son los que más comúnmente, o son los que comúnmente van a tomar de manera más evidente estos roles sintácticos que vamos a ver ahorita, sujeto y objeto, que son los principales. En cuanto a los argumentos, se debe realizar una distinción entre términos, argumentos directos, sujeto y objeto, u objetos. Vamos a ver que existe una construcción con doble objeto. Los que hicieron la lectura, esto ya no les debería de causar ninguna extrañeza. Y los oblicuos, que van a ser argumentos indirectos.
Todos los demás argumentos, es decir, aquellos elementos que siguen siendo argumentales, pero que no van a ser objetos y tampoco sujetos, ¿vale? Entonces, los términos o argumentos directos van a ser sujeto y objeto, y los oblicuos van a ser todos los demás argumentos que sean argumentales, es decir, que sean requeridos por el verbo, pero que no tengan ninguno de estas dos funciones sintácticas, ni sujeto ni objeto. Dentro de estas dos categorías no se consideran los adjuntos. Vean, tanto términos y oblicuos son elementos requeridos por el verbo. Por lo tanto, aquí no estamos considerando adjuntos. La distinción entre términos y oblicuos pretende reflejar el hecho de que la relación entre el verbo y su sujeto y sus objetos es más estrecha que la relación que establece con otros argumentos. Ahorita lo vamos a ver de manera más evidente. Y de hecho, ustedes un poco en las tareas que han estado realizando y en los ejercicios que han estado viendo se pueden percatar de estas cosas. Los sujetos y los objetos, perdón, generalmente aparecen inmediatamente antes o después del verbo, porque son los elementos más importantes que están modificando al verbo. ¿Vale? Son los elementos más importantes que modifican al verbo, por tanto suelen aparecer juntos. Todos los complementos de una determinada palabra prácticamente siempre aparecen pegaditos a la palabra, ¿vale? Y los elementos que funcionan como oblicuos, que son argumentales, pero que no tienen la característica de ser sujeto u objeto, aparecen generalmente más en la periferia del verbo, ¿vale? Un poco después de que aparecen los complementos denominados términos, generalmente después vienen los oblicuos. En inglés, así como, incluso esto lo podemos ver a lo mejor en un ejemplo muy sencillo como en español. Le compré no, es que comprar, compré, sí, no, comprar no funciona. Tiene que ser el verbo de regalar, que es el que generalmente requiere de un tercer objeto. Le regalé un chocolate a mi amiga, ¿no? Por ejemplo, o a mi amigo. Vamos a ponerle Amix para que no nos confundamos, ¿vale? Le regalé un chocolate a X. Aquí lo que podemos ver es que regalar requiere tres objetos, o más bien requiere tres complementos. ¿Quién regaló? ¿Qué regaló? ¿Y a quién se le regaló? El asunto es que en realidad solamente dos cumplen esta función de ser términos, que sería el sujeto, que les digo, aquí no aparece expreso, pero sabemos que aparece en el verbo. El sujeto siempre es obligatorio también en español. Yo sería el primer argumento, el primer término. Le regalé un chocolate, sería el objeto de regalar, y luego vendría el segundo objeto, que se le denominaría oblicuo. Incluso vamos a ver ahorita que los oblicuos tienen la característica de introducirse con una preposición. Y estos oblicuos aparecen en la periferia de la oración, porque son elementos que modifican, sí, de manera obligatoria el verbo, pero que suelen tener un papel más secundario con relación a los primeros dos objetos, con relación a los dos primeros participantes, el sujeto y el objeto primario o el primer objeto, ¿vale? Luego este segundo objeto, dependiendo de cómo se codifique, los que hicieron la lectura ya ven cómo se está perfilando el tema de los dobles objetos. En inglés vamos a tener esta característica de los dobles objetos, pero en español solamente tenemos un objeto y luego tenemos el objeto indirecto, que es a lo que le denominamos oblicuo. Por eso aquí decimos objetos indirectos, argumentos indirectos. El objeto indirecto va a ser un oblicuo porque va a modificar obligatoriamente al verbo, pero no va a ser un sujeto, ni tampoco va a ser el objeto, ¿vale? Entonces es por eso que les comentaba.
se pretende reflejar el hecho de que la relación entre el verbo y su sujeto y sus objetos, generalmente siempre es su objeto, pero vemos cómo en inglés tenemos esta construcción de doble objeto, sus objetos tienen una relación más estrecha con el verbo que los otros argumentos, como lo podemos ver en este ejemplo del español. Le regalé un chocolate a mi amix, ¿no? Incluso yo puedo decir regalé, suena muy raro, pero podría yo a lo mejor decir regalé un chocolate, pero vean cómo suena muy extraño, ¿no? Generalmente necesitamos saber a quién. Le regalé un chocolate, por ejemplo. En inglés, así como en español y en francés, esto se manifiesta en el hecho de que los oblicuos suelen introducirse con una preposición, mientras que los términos suelen codificarse como frases nominales. Por eso es tan importante entender la estructura de frases. Para entender estos conceptos hay que entender la estructura de frases. Es lo que estamos viendo aquí. Aquí me aparece el sujeto. Si yo lo pusiera, sería un pronombre, ¿no? Yo. Que los pronombres, recuerden, funcionan como sustantivos y por tanto tenemos una frase nominal. Un chocolate es una frase nominal peladita, no tiene ni preposición, no tiene nada. A mi amix, aquí sí tenemos una preposición y luego tenemos una frase nominal. La frase nominal que está funcionando como el objeto oblicuo o el objeto indirecto está introducida con una preposición. Por eso suelen considerarse como argumentos indirectos, ¿vale? Esta es una distinción muy importante entre sujeto, objeto y objeto indirecto, que vamos a ver a continuación, ¿vale? Vamos a empezar con sujeto y objeto. ¿Por qué? En muchos sentidos, lo que nosotros conocemos como sujeto no es necesariamente lo adecuado para hablar de este elemento, ¿vale? Es un poco lo que vamos a definir aquí. Es insuficiente definir el sujeto como aquel que realiza la acción o aquel de quien se habla en la oración, que es el concepto que nosotros tenemos en mente, ¿no? ¿Quién realiza la acción y de quién se habla en la oración? Sin embargo, si vamos a ejemplos muy extremos, nos vamos a dar cuenta que esto no siempre es tan claro. En una oración pasiva, Juan fue cacheteado por María, que sería un poco la traducción de esta oración. Aquí nos damos cuenta que en Juan fue cacheteado por María, quien realiza la acción es María, no Juan. Estamos ahí en una oración pasiva, pero realmente quien está funcionando como sujeto sintáctico de la oración pasiva es Juan. Juan fue cacheteado por María. ¿Quién realiza la acción? María. Evidentemente María es quien cacheteó a Juan, pero en términos sintácticos quien está adquiriendo la posición de sujeto es Juan, porque el verbo y la posición, sobre todo en inglés, nos está diciendo el sujeto es Juan, sintáctico de la oración. Ahí ya nos hace agua la definición de quién realiza la acción. ¿Quién realiza la acción aquí? Pues María, ¿no? Entonces ahí el sujeto ya no es tan claro. La siguiente oración, about Bill, I don't trust him, en una conversación cualquiera, ¿no? Por eso también es erróneo decir de quién se habla en la oración, porque aquí estamos hablando de Bill. Bill es el tema de la conversación, pero el sujeto de la oración soy yo, porque es el sujeto sintáctico de la oración, pero el tema de la conversación es Bill. Entonces, esta definición intuitiva o esta definición muy básica que, digamos, traemos de la secundaria y de la prepa, sirve a lo mejor con oraciones muy sencillitas, como por ejemplo aquí en Juan está hambriento, María ama a Juan, etcétera. Pero ya cuando entramos a oraciones más complejas nos vamos a dar cuenta que esto no siempre ocurre así. Ustedes, yo esperaría que en el siguiente curso vieran a lo mejor, por ejemplo, oraciones impersonales. Las oraciones impersonales también tienen este problema. ¿Quién es el sujeto? En una oración como en el español, en donde dice se ponchan llantas. El sujeto es llantas, porque sintácticamente llantas está en plural,
el verbo concordaría ahí, pero nosotros sabemos intuitivamente que el sujeto no es llantas, porque las llantas no se van a ponchar solas. Alguien las va a ponchar. ¿Dónde está aquí el sujeto? En muchos sentidos, en las impersonales, se cancela la aparición del sujeto mediante una marca. En este caso, en español a esta partícula se le denomina clítico. Y este clítico cancela la aparición del sujeto y es una impersonal. Se ponchan llantas. ¿Quién las va a ponchar? ¿Quién sabe? Pero sabemos que si nos estacionamos ahí, alguien las va a ponchar. ¿Vale? Entonces, el sujeto, ahí ya se pierde, ¿vale? Ya la noción de sujeto de esto de quien realiza la acción, de quien se habla, pues ya no existe, ¿vale? Bueno, no es que no exista, sino que más bien ya no está codificada tal y como nos la imaginamos en un principio, ¿vale? Por eso tenemos que tener criterios gramaticales para distinguir el sujeto y también el objeto de la oración, porque si quien realiza la acción puede aparecer en distintas posiciones sintácticas, pues ¿cómo sabemos quién es el que realiza la acción y quién es el que recibe la acción, por ejemplo, ¿no? Y para eso necesitamos criterios gramaticales, para distinguir el sujeto del objeto. Uno de los primeros es el orden de las palabras. Déjenme ver qué hora. Sí. En inglés, así como en francés y en español, el sujeto aparece generalmente antes del verbo, mientras que el objeto lo hace en alguna otra posición después del verbo. Aquí me gustaría mucho destacar esto, porque esto ya también se los he hablado en clases anteriores. Les había yo dicho, por ahora créanme que esta es una plantilla sintáctica. Sujeto, verbo, objeto. Y ahora estamos viendo por qué. En términos gramaticales, se sabe, porque se ha estudiado, que en lenguas como en español y en francés, y sobre todo en inglés, la posición típica de las oraciones o de los participantes de la acción en este sentido es así. Primero aparece el sujeto, después aparece el verbo o el predicado y luego aparece el objeto, aquel elemento que está siendo afectado por la acción. Pero esto me parece muy importante comentárselos porque esto no siempre va a ser así. En español, en inglés y en francés, típicamente es así. Sobre todo en inglés, porque recuerden también lo que han estado leyendo. En inglés, la posición de las frases sintácticas es mucho más rígida. Incluso lo han podido ver con las tareas. Hay mucha menos movilidad en inglés que en francés y en español por el asunto del verbo. Como el verbo no tiene morfología, una rica morfología como en francés y en español, la movilidad del sujeto ya se limitó demasiado. Aquí generalmente se apoya siempre en la interpretación de quién es el sujeto en la posición. Si aparece antes del verbo, ese es el sujeto, ¿vale? En francés y en español podemos tener modificaciones por esta característica de la morfología de los verbos, ¿vale? Entonces, en estas tres lenguas, esta es la regla general, pero esto no siempre va a ser así. Ustedes van a poder encontrar en donde a lo mejor va a haber un orden sujeto, objeto, verbo, o donde puede haber un orden que sea verbo, objeto, sujeto, que estas son de las más extrañas, o por ejemplo, un orden en donde sea objeto, sujeto, verbo. Y el orden en donde aparezca el sujeto va a depender de la lengua en cuestión. El tipo de orden que la lengua tenga con relación a estos componentes de la oración va a ser el que nos va a decir, mira, en términos de posición, el sujeto siempre aparece o suele aparecer en esta parte del verbo o a este lado del verbo, ¿vale? Por eso les digo que hay que tener cuidado con esto de aplicar las nociones que traemos de manera tan radical. No todas las lenguas funcionan de la misma manera. En inglés y en francés y en español, sí, porque son lenguas, como hemos visto hasta ahorita, muy parecidas, ¿vale? No quiere decir que sean iguales, son parecidas nada más. Y en el caso del orden, también ocurre esto, sujeto, verbo y objeto, ¿vale? Entonces, el sujeto siempre aparece generalmente antes del verbo y el objeto generalmente aparece después del verbo. Segunda prueba gramatical, formas pronominales. Por eso también es importante aquí ya saber lo que es un pronombre. En inglés, así como en francés y en español, algunos pronombres tienen formas diferenciadas para el sujeto
y la función de objeto. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, he told him. Aquí estamos ante un mismo él. Pero vean cómo, dependiendo de si aparece a la izquierda del verbo, adquiere un tipo de forma pronominal, el pronombre que ustedes conocen, he, el más común, y luego aparece el pronombre de objeto, he told him. No decimos he told he told him, no decimos eso, he told him, porque la forma pronominal que va a adquirir el objeto va a ser otra. Lo mismo va a pasar en español y en francés. Il le regarde. Tenemos el pronombre del sujeto y luego tenemos el pronombre del objeto. Y vean cómo aquí la posición también es importante. Aquí estamos hablando de las formas pronominales. Vean cómo en inglés las formas pronominales van a respetar esto de sujeto, verbo, objeto. Pero en español esto no ocurre así, ni en francés tampoco. Yo para decir él le habla, yo tengo que decirlo así. No puedo decir, esto se decía antes en el español antiguo. Él háblale. O él hablóle, háblalo, ¿no? No puedo poner el objeto después del verbo cuando lo transformo en una forma pronominal. La forma pronominal del objeto la tengo que pasar antes del verbo. Él le habla. Y sabemos exactamente, mira, el primer él, la primera forma pronominal, se refiere a quien realiza la acción, en este caso el sujeto, que adquiere esta posición, y luego el segundo pronombre, que no es el mismo, las formas pronominales cambian, se refiere a quien recibe la acción, o a aquella persona que está involucrada, que está siendo modificada por la acción. Lo mismo ocurre con el francés y también con el inglés, solamente que en el inglés la posición es muy fija. Vean cómo aquí es agramatical encontrarnos algo así. He, him, told. Nunca vamos a encontrar esto. Porque esta no es la posición prototípica de los objetos y del sujeto en términos pronominales o en sus formas pronominales en inglés. Vean cómo en español y en francés yo no puedo tener esa situación. Aquí esta es la 8, ya es la octava presentación. Tienen un orden diferenciado los pronominales, ¿vale? Hasta aquí todo bien con el asunto del sujeto, los objetos y lo de términos oblicuos, bla, bla. Y lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí va quedando claro estas distinciones, o van quedando claras estas distinciones gramaticales? Ok, concordancia con el verbo. Y aquí también otra vez viene esta parte de que depende mucho de la lengua. Por ejemplo, esto de concordancia del verbo, ya en inglés nos haría más agua. El examen es el jueves. Ya nos hace más agua porque, por ejemplo, en inglés solamente tenemos una morfología del verbo en presente de indicativo, pero el pasado, el futuro, etcétera, ya no tienen estas características. Generalmente tienen auxiliares, y si ustedes recuerdan, los auxiliares es el auxiliar más el verbo en su forma normalita, ¿no? Si yo quiero decir que él va a trabajar, he will work. Si yo quiero decir que ella va a trabajar, she will work. Si yo quiero decir que ustedes van a trabajar, you will work. Es decir, el auxiliar nos ayuda para marcar el tiempo, pero no para marcar persona, ni para marcar el sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto si yo solamente digo will work? Pues no se sabe porque el verbo no tiene la morfología del sujeto, ¿vale? En el presente simple del inglés se añade el morfema S, es el único caso en donde tenemos concordancia al verbo cuando el sujeto es una tercera persona del singular. En francés y en español, el verbo va a concordar en número y persona con el sujeto. Si queremos, y de hecho, en general para estas lenguas con una rica morfología en el verbo, la prueba más evidente para determinar al sujeto es la concordancia con el verbo. Ya en lenguas como el inglés tenemos que tenemos que agarrarnos de otras pruebas, pero en lenguas, como el francés y el español,
La morfología, sobre todo en términos escritos, porque recuerden también que el francés comienza a perder morfología final del verbo. En términos fonéticos, como la fonética desgasta la parte final del verbo, también ya nos estamos encontrando en esta situación en que en francés el sujeto prácticamente siempre es obligatorio, porque el verbo en términos fonéticos ya no es tan distintivo de a quién se está refiriendo, salvo algunas excepciones, sobre todo en los tiempos pasado, futuro y algunas formas del presente, pero las principales formas del presente, por ejemplo, prácticamente todas son iguales. A excepción de 2 o 3 formas. Entonces, en muchos sentidos, ahí el sujeto prácticamente es obligatorio porque se pierde la distinción morfológica y entonces se necesita que aparezca el sujeto. Un poco como lo que ocurre con el inglés, solamente que como el francés todavía mantiene mucha de la morfología de los verbos, está a medio camino, digámoslo así. Está como entre que sí y como que no, ¿no? Funciona en muchos casos como el español, pero hay casos muy específicos en donde ya comienza a funcionar un poco aquí como en el inglés por esta pérdida fonológica de los verbos. En francés y en español el verbo concuerda en número y persona con el sujeto. Entonces esa es la tercera prueba gramatical. Cuarta prueba gramatical, preguntas de contenido. Aquí solamente nos vamos a referir a 2 preguntas. Recuerden, las preguntas que vimos en la presentación anterior tienen que ver con distinguir constituyentes. Sustituir la frase por una palabra o de pregunta o una WH question, ¿no? Algo así. Sí. En español sería como las preguntas, los relativos de pregunta, qué, cuándo, dónde, etc. Las utilizábamos para determinar frases. Las preguntas que vamos a ver aquí no tienen que ver con determinación de frases. Las preguntas que vamos a ver aquí tienen que ver con determinar el sujeto y el objeto de la oración. Las preguntas de contenido tienen esta característica con relación a estos 2 componentes. Si el sujeto es sustituido por un pronombre interrogativo, en inglés, así como en español y en francés, el resto de la oración permanece inalterado. Si yo tengo una frase como John stole a picture from the museum, yo puedo sustituir John por who stole a picture from the museum. Y si ustedes se dan cuenta, la oración prácticamente permanece inalterada. Lo único que va a cambiar es el sujeto. El sujeto se transforma a este pronombre y todo el resto de la oración permanece inalterado. Esta es una prueba en términos de pregunta para determinar cuál es el sujeto. Si sustituimos el sujeto por un pronombre interrogativo de pregunta y la oración no cambia, entonces estamos ante un sujeto. Es el característico de este elemento. A esta presentación, Pavel, a esta diapositiva, perdón. Lo mismo va a ocurrir en francés. Il avale un pointeur de mesure. Si yo sustituyo el pronombre que está funcionando como sujeto por un pronombre interrogativo, el pronombre interrogativo va a quedar en la misma posición que el sujeto y el resto de la oración va a permanecer inalterado. Estamos hablando del sujeto. Sin embargo, cuando se pregunta por el objeto, el resto de la oración sufre cambios. Si yo quiero preguntar por la pintura o por qué es lo que robó Juan en el museo, incluso en español ocurre lo mismo. Vean, si ustedes dicen Juan robó una pintura del museo, ¿quién robó una pintura del museo? Exactamente como en español. Pero si yo quiero preguntar por el qué robó, va a ocurrir lo siguiente en inglés. En inglés, la WH question va a pasar al principio. Vean, el elemento que está, incluso lo voy a poner con otro color.
el elemento que aparece después del verbo, que estoy sustituyendo por el what, va a pasar al principio de la oración y el verbo va a sufrir modificaciones porque yo ya no lo voy a poner en pasado. Tengo que poner el auxiliar del pasado antes del sujeto y luego el verbo lo tengo que poner en presente. What did John steal? No puedo decir what John stole. Tengo que hacer esa descomposición del verbo entre el auxiliar y el verbo en su forma infinitiva, ¿vale? Porque aquí ya no está en presente, sería infinitiva, su forma infinitiva. What did John steal? Lo mismo va a ocurrir en francés, aunque en francés va a haber otra situación. Aquí, por ejemplo, voy a preguntar por la pintura. Bueno, pues nuevamente el pronombre interrogativo que va a sustituir a ese elemento va a pasar al principio, pero aquí lo que va a ocurrir es que el sujeto se va a poner después del verbo. ¿Qué ha robado él del museo? Es un poco lo que hacemos también en español. ¿Qué robó del museo? Porque fíjense cómo incluso en español es agramatical decir que él robó del museo. Si yo le quisiera poner el sujeto, tendría que decir algo similar al francés. ¿Qué robó él del museo? ¿Qué robó él del museo? No puedo decir, o es muy raro, más bien agramatical, decir que él robó del museo. Que él, en términos del pronombre, que él robó del museo. Esto está raro. Quiere decir que es imposible, pero está raro, ¿vale? Es lo mismo que ocurre en francés. En francés también el pronombre es mucho más común que aparezca después. Aquí nosotros incluso lo eliminamos, porque para nosotros el sujeto, como ya está incorporado en el verbo, ya no lo necesitamos. Aquí les digo, por el asunto de la morfología y bla, 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 generalmente ocurren estos movimientos. Entonces, la estructura de la oración cambia cuando preguntamos por el objeto, no así cuando preguntamos por el sujeto. Estas son dos distinciones importantes. Las preguntas de contenido nos permiten ver esto. ¿Quién está funcionando como sujeto? En estas tres lenguas, si yo lo puedo sustituir por un pronombre de pregunta y no cambia la oración, entonces ese es el sujeto. Si este elemento lo sustituyo por un pronombre de preguntas y la oración sufre modificaciones, entonces este es el objeto. Y esto es muy importante porque aquí quiero que recuerden un poco lo que yo les comentaba con relación a un ejercicio que vimos y que les decía, vean, si tenemos una oración como no era un. Vamos a borrar esto. Déjenme salir de aquí para insertar, cuadro de texto. Vean cómo voy a remitir a los mismos ejemplos que teníamos en las diapositivas anteriores. Si yo digo el perro robó el pollo, por eso es tan importante entender esto. Y supongamos que ustedes no conocen el español y se encuentran con que alrededor del verbo hay dos frases nominales. Porque las dos son dos frases nominales, ahora sí ya no debería quedar ninguna duda. Si tengo dos frases nominales que están compuestas por un artículo y un sustantivo, ¿cuál es el criterio que yo voy a utilizar para determinar que esto es el sujeto y este no? ¿Por qué puedo hacer esto si no conociéramos la lengua? ¿Vale? Primero ya vimos por la posición, luego por el asunto de la morfología, pero también lo podemos ver en términos del contenido. ¿Quién robó el pollo? Y yo tendría que decir, ¿qué robó el perro? No puedo decir que el perro robó. Vean qué raro suena. ¿Qué el perro robó? Eso suena rarísimo. Yo tendría que decir, ¿qué robó el perro? Para preguntar por el pollo. Y vean cómo cuando pregunto por el objeto, la estructura de la oración cambia. El sujeto aparece después del verbo.
¿Qué robó el perro? Estoy preguntando por qué fue lo que se robó. Si yo pregunto quién robó el pollo, estoy preguntando por el sujeto, quién robó el pollo, y no cambia absolutamente nada la gramática de la oración, ¿vale? Vean cómo este ejemplo sencillito aquí ya comienza a tomar muchos de estos sentidos, ¿vale? Que en ese momento solamente se los perfilaba, pero aquí ya tendría que quedar esto clarísimo, ¿vale? Por eso en ese momento no les hablé de sujeto y objeto, porque hay que entender primero todo este asunto, cómo están estructuradas las frases para entender los movimientos. Entonces, si lo sustituyo por pronombres, van a ocurrir este tipo de situaciones. Y la quinta prueba para determinar o distinguir un sujeto de un objeto, esta prueba no funciona para todas las lenguas, incluso no funciona para el español y para el francés, ¿vale? En inglés, no así en español o en francés, las llamadas tag questions contienen siempre un pronombre que remite al sujeto de la oración. John loves Mary, doesn't he? Cuando yo hago esta pregunta, estoy preguntando por el sujeto. Vean, aquí no preguntaríamos doesn't she, porque no tiene ningún sentido. Estoy preguntando, vean, por el agente que está realizando el predicado o que está realizando la acción del predicado. Doesn't he está preguntando por el argumento, el agente, la persona que está llevando a cabo el predicado, vamos a decirlo así. Lo mismo ocurre con Mary loves Jones. Si yo cambio la oración, entonces ahora tengo que preguntar doesn't she, porque tengo que preguntar por el participante que está realizando la acción. Ajá. En inglés, en español esto ni en francés funciona de esta manera, ¿no? Si yo, cuando hacemos esto en español, por ejemplo, Juan ama a María, lo único que hacemos es no, o no crees, ese tipo de preguntas en donde no se recupera el sujeto. Entonces aquí para el español y el francés no es una prueba relevante, pero sí para el inglés, ¿vale? Las pruebas de confirmación o las preguntas de confirmación remiten al sujeto de la oración. El objeto no. El objeto no se está preguntando aquí, ¿vale? Hasta aquí, ¿todo quedó claro? Sí. Vale. Objetos indirectos y secundarios. Vean, aquí vimos sujeto y objeto, términos, argumentos directos, cómo determinar la existencia de un sujeto y de un objeto. Ahora vamos a ver los objetos indirectos, que serían los argumentos oblicuos, argumentos indirectos, ¿vale? Objetos indirectos y secundarios. En la oración, Mary gave a new bicycle to her son, al argumento to her son suele asignársele la función de objeto indirecto. Ustedes aquí ya no deberían tener problemas. ¿Por qué estamos hablando de to her son, ¿no? Incluso con los errores de las tareas, ustedes, de todos modos, esto generalmente ya más o menos lo manejaban, ¿no? Bueno, mira, aquí podemos ver que Mary es una frase nominal, luego tenemos a new bicycle, que sería una frase nominal, y luego tenemos el to her son, que sería una frase prepositiva. Eso más o menos ya lo manejan, ¿vale? Al argumento to her son suele asignársele la función de objeto indirecto o en términos argumentales de oblicuo, ya que es un complemento del verbo, porque vean, cómo en dar tenemos que ponerle eso, ¿no? María dio una bicicleta nueva. Si yo solamente digo eso, incluso en español, María dio una bicicleta nueva. La pregunta es, bueno, ¿a quién se los dio? Porque necesitamos esa persona que recibe el objeto. En términos semánticos, necesitamos quién recibe el objeto. En esta oración, a quién se le está dando el objeto se está codificando mediante una frase prepositiva. Es un complemento del verbo, pero lo consideramos como oblicuo porque se introduce con una preposición y porque además no está funcionando como el sujeto y como el objeto. Estos dos elementos van a responder a estas 5 pruebas, los 2 primeros elementos, Mary y a new bicycle, pero to her son ya no responde a ninguna de esas pruebas.
porque ya no tiene esta característica de ser una frase nominal, etc. ¿Cómo preguntamos por tu person? Aquí tendría yo que ponerle, por ejemplo, ¿a quién le dio María su la nueva bicicleta? ¿No? No tenemos un pronombre para el to her son, ¿no? O para cómo modificamos cómo codificamos este objeto indirecto con un pronombre, con una forma pronominal. Ya no tenemos. Aquí si sustituimos Mary y a new bicycle por pronombres, los tenemos. She gave it. Formas pronominales del objeto y del sujeto. She gave it to her son. Pero to her son ya no tiene ninguna forma pronominal, ya no responde a esta situación, ya no está funcionando en estos términos, porque ya tenemos los tres elementos que están funcionando en términos de orden: sujeto, verbo y objeto. Mary gave a new bicycle. Ya tenemos los tres elementos, pero viene un tercero que es requerido por el verbo y que ya no está respondiendo a este orden. La concordancia con el verbo, bueno, aquí ni siquiera ya se ve, ¿no? Porque si ni siquiera el verbo tiene concordancia con el sujeto, pues ahora menos va a tenerlo menos con el objeto directo o con el objeto indirecto, ¿no? Ya no hay rastro ahí de morfología de ningún tipo. Preguntas de contenido tampoco ya no son funcionales, y menos las pruebas de confirmación, ¿no? Vean cómo este objeto es requerido por el verbo, pero ya no responde a ninguna de las pruebas que habíamos visto en las dos diapositivas anteriores. Por tanto, ya se va a considerar un oblicuo, y además por el hecho de que se introduce con una preposición. Hasta ahí ya no debería quedar duda, ¿vale? O no sé si con este punto tengan alguna pregunta con el objeto indirecto. Porque ahora vamos a ver esta transformación de objeto indirecto o a objeto secundario, ¿vale? Esta transformación en español no ocurre, pero en inglés sí, ¿sí? ¿Con el objeto indirecto les queda alguna pregunta? Ok. En inglés, sin embargo, esta oración también puede codificarse de la forma: Mary gave her son a new bicycle. Si ustedes se dan cuenta de esto, aquí de lo que nos podemos percatar es que, bueno, ahora lo que ocurre es que tu verbo está rodeado por tres frases nominales. Está rodeado por la frase nominal que está funcionando como sujeto, y luego por otras dos frases nominales que todavía no sabemos cuál es el objeto, porque aquí ya perdimos esa distinción. Aquí lo habíamos podido ver por la preposición, pero aquí ya no. Y vean cómo el significado es el mismo, de hecho, ¿no? En términos puramente semánticos, las dos oraciones significan lo mismo. En términos del contexto, de la pragmática de la oración, es decir, de lo que se quiere comunicar en términos reales, el significado no es igual, ¿vale? Pero en términos semánticos duros de los componentes de la oración, significan exactamente lo mismo, porque dicen lo mismo. Mary le dio a su hijo una nueva bicicleta. ¿Sí? No hay, en ese sentido, en la semántica dura, pura de la oración, no hay cambios. A esta estructura se le denomina de doble objeto, ya que se puede apreciar, los argumentos her son y a new bicycle reciben el mismo tratamiento gramatical. Es importante este punto. En la oración de arriba hay un tratamiento gramatical diferenciado. El objeto, que está funcionando como objeto directo, que es como se le suele llamar a estos objetos que aparecen aquí, el objeto directo está codificado como una frase nominal y el objeto indirecto con una frase prepositiva. Pero en las construcciones de doble objeto, que son las construcciones inglesas, tenemos tenemos dos objetos que se están codificando como frases nominales. Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es el objeto directo? En realidad, si nosotros hacemos las pruebas,
nos vamos a dar cuenta que en muchos sentidos el objeto directo sería este. Es decir, lo que hace el objeto, lo que hace la construcción de doble objeto es promover, vamos a decirlo así, sintácticamente, este objeto que aparece aquí a una posición más importante, a la posición de objeto primario. Por eso se les denomina objetos primarios y objetos secundarios. Ahorita lo vemos en esta parte, ¿vale? Se promueve gramaticalmente esa frase hacia una zona más importante, vamos a decirlo así, ¿vale? Y la frase que en esta oración tenía la mayor importancia, se promueve a una zona menos importante, pero aquí ya no le va a poner la preposición ni nada porque no tiene ningún sentido. Mary gave her son to a new bicycle. No podría, eso ya no funciona, ¿vale? Entonces, simplemente se mantiene la frase nominal, solamente que se recorre una posición, vamos a decirlo así, para darle paso a la promoción de esa frase que aparecía de manera terciaria en la primera posición de objeto. A esta estructura se le denomina de doble objeto, ya que, como se puede apreciar, los argumentos her son y a new bicycle reciben el mismo tratamiento gramatical, dos frases nominales. Ya que ambos argumentos se codifican con frases nominales, porque tenemos dos frases nominales. ¿Cómo digo cuál es el objeto directo y el objeto indirecto? Aquí ya no tiene ningún sentido, porque incluso en términos estructurales, aquí nos podemos dar cuenta, ¿no? Es que este elemento es muy importante. Ya no es lo mismo, ya me estás diciendo lo mismo en términos semánticos, pero en términos gramaticales ya no es igual, ¿vale? Ya promoviste, vamos a decirlo así, de posición a este elemento y vemos cómo aquí adquiere una relevancia muy importante. Entonces ya no podemos determinar cuál es el objeto directo en estas oraciones. O el objeto indirecto, porque ya ni siquiera hay preposición tampoco. Ya no hay un oblicuo ahí. En este tipo de estructuras se prefiere utilizar las etiquetas de objeto primario y objeto secundario. En la oración, por ejemplo, el objeto primario sería her son y el objeto secundario sería a new bicycle. Ya tenemos una construcción de doble objeto en donde el primario sería her son y el secundario sería a new bicycle. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque va a haber muchas lenguas que van a hacer este tipo de movimientos. En español esto no se puede hacer, ¿sí? Si yo quiero pasar, yo puedo decir, María le dio una bicicleta a su hijo. Y vean cómo prácticamente sigue la misma estructura. María le dio una nueva bicicleta a su hijo. Si yo lo quiero pasar a este elemento después del verbo, yo tengo que mantener la preposición. María le dio a su hijo una nueva bicicleta. Ahí no va a haber ningún cambio porque el movimiento del constituyente va a mantener la preposición. María le dio a su hijo una nueva bicicleta. En español no ocurren estos cambios. Por eso en español tenemos construcciones de objeto directo y de objeto indirecto. En francés también tenemos lo mismo, porque en francés no tenemos este tipo de construcciones. En inglés, no. Vean, va a haber otras lenguas en donde los movimientos de los constituyentes van a producir este tipo de modificaciones, ¿vale? Entonces, tenemos objeto primario y objeto secundario en este tipo de estructuras. También por eso es que no les hablaba de esto, porque esto ya es más complejo, ¿sí? Si yo les doy una oración como la que está aquí, Mary gave her son a new bicycle, y les digo, analicen funciones sintácticas, lo más probable es que aquí se encuentren con muchas dificultades. Ya no ahora, porque ya saben, o teóricamente ya leyeron, ya estamos viendo este tema, pero la pregunta lógica sería, bueno, si yo tengo aquí estas dos frases, ¿cuál frase está funcionando como objeto directo? En términos de significado, tal vez podría decir, bueno, por significado yo entiendo que esto es un objeto indirecto, pero eso ya no sería correcto porque en términos de orden de las pruebas de sujeto y objeto, pues aquí tenemos un objeto. Un objeto que está funcionando tal y como lo predicen estas pruebas, y por tanto, decir que esto es un objeto indirecto ya sería incorrecto, ¿vale? Y tampoco la segunda opción, porque tampoco tenemos la preposición. Entonces, es probable que aquí se encontraran con dificultades, pero ahora ya sabemos que existen oraciones en inglés que pueden tener esta construcción de doble objeto.
Bien, criterios gramaticales para distinguir un objeto primario de uno secundario, porque aquí tenemos dos objetos. ¿Cómo distinguimos que uno es primario y que otro es secundario? Estas son las pruebas gramaticales. Marca especial. Si uno de los dos argumentos con función de objeto lleva una marca simple y el otro una marca especial, como una preposición, el objeto con la marca especial probablemente sea el objeto 2. Este tipo de situaciones ocurre porque luego se tiende a trasladar las etiquetas de una lengua a otra. En un caso como este déjenme ver si por aquí mantengo la versión, sí. Yo le regalé un chocolate a mi Amix, por ejemplo. Aquí podríamos hacer una distinción. Mira, con relación a la marca especial, nos podemos dar cuenta que el objeto indirecto tiene una marca especial. Por eso aquí podríamos ponerle hasta cierto punto objeto 2. Pero vean cómo no es el mismo caso que aquí, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna marca especial. Aquí las dos son frases nominales y ahí esto no funciona, ¿vale? O sea, esto de marca especial, no. Por eso son construcciones diferentes y por eso en español se prefiere aquí utilizar objeto indirecto, porque esto ya es muy confuso, ¿no? Esto no es un objeto 2, es un objeto indirecto. Y luego aquí tendríamos una frase nominal que no tiene ninguna marca y aquí tendríamos el objeto primario, según este análisis de marcas, ¿sí? El objeto secundario lleva una marca especial que me dice este es otro objeto, pero es un secundario, y el objeto principal no lleva esa marca. Entonces me dice, ese es un objeto primario. También se puede analizar así, aunque les digo, tradicionalmente este análisis no se considera de esta forma porque no tenemos la misma situación que aquí, ¿no? Aquí incluso cambia el orden, cambia el tipo de codificación de las frases, etcétera. No es lo mismo, pero se suele tomar también este asunto de marca especial. Concordancia. Esta parte sí es muy importante. Si el verbo recibe alguna marca morfológica de objeto, por eso les decía, aquí ya estoy hablando de cosas que debemos tener muy claro lo que hemos visto en el curso para que entendamos este tipo de situaciones, ¿vale? Nosotros hemos estado viendo que el verbo tiene marca de sujeto, marca morfológica de sujeto, tanto en inglés como en francés como en español. En menor medida en algunas lenguas como en el inglés, pero en general las tres lenguas tienen marcas de sujeto. Pues existen algunas lenguas en donde el verbo va a recibir la marca del objeto. Es decir, para decirlo de otra manera, el verbo va a concordar gramaticalmente con el objeto. O pueden existir las dos codificaciones, que el verbo tenga una morfología de sujeto y una morfología de objeto. Por eso viene ahora lo de concordancia. Si el verbo recibe alguna marca morfológica del objeto, el objeto primario es el que normalmente impone esta marca. Ni el español, ni el inglés, ni el francés presentan este fenómeno morfosintáctico. Pero supongamos que el inglés lo presentara. Una de las pruebas para determinar cuál de estos dos elementos es el argumento primario sería que a lo mejor este elemento impusiera su morfología al verbo, ¿no? Y tuviera alguna marca morfológica verbal que me dijera, este es el objeto. Hay lenguas que tienen estos dos elementos, concuerdan con el sujeto y con el objeto, o algunas que solamente concuerdan con el objeto, ¿vale? Entonces, esa sería otra prueba, pero ni el español ni el inglés presentan este fenómeno. La tercera, la pasivización. Normalmente, solo el objeto primario es el que puede funcionar como sujeto de la forma pasiva de la oración. Si yo tengo una frase como Mary gave her son a new bicycle, la única forma en la que yo puedo pasivizar esta oración sería her son was given a new bicycle by Mary. No puedo decir a new bicycle was given her son by Mary. Yo tengo que ponerle ahí la preposición, por eso es que estas dos oraciones son tan diferentes. Si yo quiero hacer esta oración pasiva, esta de aquí, yo tengo que decir a new bicycle was given
to her son by Mary. O was given to her, by Mary to her son. Tengo que respetar la existencia de la preposición para señalar que esta es la persona que recibió el objeto. Pero si yo quiero hacer pasiva esta oración, tengo que hacerla de esta manera. Her son was given a new bicycle by Mary. Vean cómo, tanto en el caso del sujeto, la oración pasiva, recuerden esta parte, tenemos un verbo compuesto por el auxiliar y el verbo en participio. Y luego la siguiente frase nominal que aparece exactamente igual. Her son, a new bicycle. Aquí las dos frases nominales se mantienen, pero solamente la del objeto primario puede pasivizarse. Yo no puedo hacer el movimiento de a new bicycle was given her son by Mary. Eso yo no lo puedo hacer. A new bicycle was given her son by Mary. Eso no puedo hacerlo, es gramatical. Tengo que ponerle la preposición. A new bicycle was given to her son by Mary. Es la única manera en que yo puedo poner este objeto en la forma pasiva, transformando este primer objeto en un oblicuo. Entonces, siempre solamente el objeto primario puede funcionar como sujeto de una oración pasiva, ¿vale? Hasta aquí, yo he dado por sentado que ustedes conocen que es una oración pasiva, porque esto teóricamente lo han visto en situaciones anteriores. Pero aquí ya podemos ir viendo más o menos una de sus características. La oración pasiva simplemente quiere decir que el objeto directo adquiere la función de sujeto. Her son was given a new bicycle by Mary. Y el sujeto se codifica como un oblicuo. En español ocurre exactamente lo mismo. Si tuviéramos esta oración, yo tendría que decir, una bicicleta fue dada por María, su hijo. Vean cómo el objeto, la bicicleta, pasa a la posición de sujeto y el sujeto tiene que codificarse como un oblicuo, el sujeto de la oración activa tiene que codificarse como un oblicuo. Por María. Esas es como las distinciones más evidentes entre una oración activa y una oración pasiva. La oración activa es tal y como la conocemos, el sujeto en donde tiene que ir y el objeto en donde tiene que ir. El verbo adquiere no adquiere una marca de oración pasiva, siempre lo vamos a tener en presente, pretérito, bla, bla, bla. Y cuando pasamos el objeto a la posición de sujeto, el verbo va a cambiar a su forma pasiva y vamos a tener esta situación. El objeto cambia a función de sujeto y luego lo que antes funcionaba como sujeto se va a codificar en la pasiva como un oblicuo, ¿vale? Y por último, la cuarta prueba sería la posición. Si no existe ninguna marca para diferenciar los dos objetos, como en la estructura de doble objeto del inglés, y se puede constatar una regularidad en el orden en que suelen aparecer, generalmente el objeto que está más cerca del verbo es el objeto primario, mientras que el más alejado suele ser el objeto secundario. Aquí tenemos dos ejemplos de estas estructuras. Henry showed Susan his manuscript. Tenemos que Susan está funcionando como objeto primario porque está más cerca del verbo. Si yo quisiera transformarlo en una pasiva, tendría que decir Susan was showed his manuscript by Henry. Y la por posición, el objeto, porque esto tiene que ver con la definición de objeto, la principal definición de objeto. El objeto más importante va a aparecer generalmente más cerca del verbo. Por eso el objeto primario va a ser Susan y no his manuscript. Si yo tengo una oración como George told the children a story, vamos a tener la misma situación. The children va a aparecer más cerca del verbo y por tanto va a tener la función de objeto primario, y a story, que aparece más alejado del verbo, va a tener la función de objeto secundario. Y si yo quisiera hacer la pasiva, también haría un poco lo mismo, ¿no? The children were told a story by George, ¿sí?
Y esto sería por la posición, que es generalmente lo que se ocupa en inglés porque no tenemos marca ni morfológica ni marca que distinga los dos objetos. Y vean cómo aquí volvemos a la situación de que la estructura, mucha de la interpretación sintáctica en inglés viene de la posición de las palabras o de las frases. Si ustedes recuerdan el primer ejercicio que hicieron en la tarea, en donde decía Specific Hair Care Products, ahí tenemos otra estructura muy fija de estructura sintáctica, donde primero tenemos el adjetivo, luego tenemos dos elementos nominales y luego tenemos el núcleo principal. Aquí nos estamos dando cuenta otra vez de una estructura fija en el inglés. Si tenemos una estructura compleja de esta naturaleza, primero vas a poner el adjetivo, luego las frases adjetivas, luego vas a poner las frases nominales y por último vas a poner el núcleo. Si revisaron también lo que la guía que les dejé de las respuestas, se habrán dado cuenta de esto. Si tienes una frase nominal compuesta de esta naturaleza tan rara como la que teníamos ahí, vas a tener primero la frase adjetiva, luego vas a tener la frase nominal que está modificando el sustantivo y por último vas a tener el sustantivo. Este va a ser el núcleo y los demás van a ser los modificadores, ¿sí? Otra vez nos damos cuenta cómo la estructura del inglés es extremadamente rígida para generar los significados principales. Y en muchos sentidos eso nos da las relaciones de modificación. Aquí lo tenemos otra vez. En una estructura de doble objeto vas a tener siempre las mismas posiciones. El primer objeto va a ser el primario y el segundo va a ser el secundario. Y vean cómo incluso hay regularidades semánticas. El objeto primario generalmente va a ser el receptor de la acción, quien recibe la acción. Por eso tenemos entidades animadas. Susan, the children, her son, ¿sí? Es lo que se promueve como primer objeto en estas estructuras de doble objeto, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Bueno, yo esperaría que todo bien, ¿no? Aunque yo sé que en muchos casos no va a ser así porque justamente les digo, todos estos factores que estamos analizando ahorita tienen que ver con el hecho de manejar los conceptos anteriores, ¿no? Y va a ser difícil esto si no han hecho las lecturas, si no han maniobrado con los recursos que les he proporcionado de manera adecuada. Entonces, si no queda muy claro, por favor revisen las lecturas porque es indispensable que tengan esto en mente. En resumen, vamos a tener los clausal dependents, que serían los argumentos o los modificadores del verbo. Aquí tendríamos un verbo, porque estamos hablando de una oración, una cláusula, y el verbo va a tener argumentos y adjuntos. Los argumentos pueden ser términos, que va a ser el sujeto, el objeto primario y el objeto secundario, porque ahí estarían en el mismo nivel, y va a poder tener argumentos oblicuos, que serían estos objetos indirectos, u oblicuos, que están introducidos por una preposición, ¿sí? Recuerden, aquí la característica es esa. Un oblicuo es un argumento requerido por el verbo, pero que está alejado semánticamente del verbo, aparece en una posición más periférica y generalmente se introduce con una preposición, pero no deja de ser parte fundamental o de estar requerido por el verbo, ¿sí? Mientras que el sujeto y los objetos, ya sea primario o secundario, la característica que tienen es que sí o sí van a estar prácticamente pegados al verbo, se van a codificar generalmente como frases nominales y van a tener estas características de las que hemos hablado, ¿no? Vamos a poder pasivizar estos objetos, se van a poder hacer preguntas con los pronombres interrogativos, van a tener pronombres de sustitución específicos en la lengua, tanto formas pronominales de sujeto como formas pronominales de objeto, etc. Y luego los adjuntos, que ya serían lo que nosotros conocemos comúnmente como complementos circunstanciales, adverbios, etcétera,
que están realizando otro tipo de modificaciones a los términos principales, al verbo en general, ¿sí? Aquí les estoy dando este ejemplo. Yesterday Mary gave a new bicycle to her son. Aquí tenemos todos los elementos. Un adjunto que sería yesterday, complemento circunstancial del lugar. Mary, que sabemos que es su sujeto por las pruebas que ya hemos estado generando. Gave, que sería el predicado o el verbo, porque recuerden que el predicado marca la relación entre estos elementos incluidos en la acción. A new bicycle, que sería el objeto primario, el objeto directo. Y estos dos, sujeto y objeto, serían los términos del verbo, porque son requeridos, volvemos a este esquemita, requeridos por el verbo y son los términos sujeto u objeto. No aparecen codificados por preposición, son frases nominales, bla, 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 ¿no? Las pruebas que hemos visto. Y luego, to her son, que sería un oblicuo, porque es requerido por el verbo, pero está introducido por una preposición, y así, de esta forma, como frase prepositiva, no responde a ninguna de las pruebas que se le dan a estos dos elementos que aparece aquí. Entonces, funciona como un oblicuo. Creo que hasta aquí ya no debería quedar ninguna duda, entonces voy a pasar a la siguiente parte, que sería la función semántica. Esto es un poco más fácil, digo un poco porque cuando las oraciones son sencillas, es relativamente fácil determinar los roles semánticos. Cuando las oraciones son complejas, cuesta más trabajo, ¿vale? Pero vamos a ver, ¿qué son los roles semánticos? Los roles semánticos son generalizaciones semánticas que acotan el significado relevante de los argumentos y adjuntos. Aquí tenemos argumentos y adjuntos. Son elementos sintácticos requeridos por el verbo. Es lo único que sabemos. O no requeridos por el verbo. Y hay distinciones en su codificación gramatical. Pero en términos semánticos, estos elementos se relacionan con el verbo de una manera determinada. Nosotros podemos hacer esta pregunta: ¿quién dio? ¿Qué se dio? ¿A quién le dio? ¿Cuándo se dio? Etcétera. Y si se dan cuenta, muchos de esos elementos, de esas preguntas, pues las respondemos con frases sintácticas. Pero ese cuándo, ese qué, ese quién, etcétera, no están codificados explícitamente en la sintaxis, sino que son elementos que deducimos del significado que tienen cada una de las frases. Los roles semánticos son generalizaciones de los argumentos y adjuntos que sirven para dar cuenta del tipo de relaciones que establecen las entidades involucradas en la proposición con el significado del predicado verbal. ¿Por qué se le dice que son generalizaciones? Esto de los roles semánticos se derivan de estudios de sintaxis muy grandes, ¿no? En el sentido de que se toman muchas oraciones, pongamos por caso, por ejemplo, con verbos de acción. Verbos de acción como correr, saltar, brincar, qué sé yo. Tomamos 40 oraciones. Hacemos el análisis sintáctico de esas 40 oraciones y determinamos qué rasgo semántico comparten todos los sujetos de estas oraciones. ¿Qué rasgos semánticos comparten todos los objetos de estas oraciones? ¿Cómo podemos hacer una descripción semántica que englobe esos 40 ejemplos? Que me diga, todos estos objetos tienen esta característica. Todos estos sujetos tienen esta característica semántica. Eso es a lo que le denominamos roles semánticos, porque los roles semánticos son estas generalizaciones que se han hecho con relación a determinados verbos. ¿Qué tipo de papel semántico adquiere un determinado argumento con relación al verbo? En el estudio de diferentes lenguas del mundo son útiles para determinar el tipo de tratamiento gramatical que reciben los constituyentes que los codifican. Esto ya nos lo vamos a saltar porque ya no nos va a dar tiempo. Esto ya no lo vamos a ver. Me interesa más esta parte de los roles semánticos. ¿Qué queremos decir? Si tenemos, por ejemplo, un verbo de acción, déjenme ver si con este ejemplo quedaría claro. Sí, si tenemos, por ejemplo, un verbo de acción como Juan corre por la calle. Otro verbo de acción, Juan le pegó a fulanito.
Juan está brincando la cuerda. Juan llevaba... No, Juan... otro verbo de acción. Juan nadaba en el mar. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que comparte ese Juan es que Juan está siendo muy activo en la acción. Es excesivamente activo. Mientras está corriendo, lo vemos cómo va corriendo. Mientras está nadando, lo imaginamos cómo va nadando. Mientras está peleando, nos estamos imaginando cómo literalmente está moviendo sus manos para pegarle a otra persona. Todo eso que nosotros nos imaginamos como una persona que está excesivamente activa, lo resumimos con un rol semántico de agente. Por ejemplo, decimos, Juan en esas 4 o 5 oraciones es un agente porque está causando o está iniciando la acción. Está haciendo que ocurra la acción. Cuando Juan corre, Juan está siendo muy agentivo porque Juan está literalmente iniciando la acción de correr. Cuando Juan está nadando, también está siendo muy activo porque él es el que se pone en marcha para correr. Pero si, por ejemplo, para nadar, perdón. Pero si, por ejemplo, tenemos frases como Juan se siente triste, Juan se siente triste, Juan está cansado, Juan se siente contento, es que son los más evidentes, ¿no? Juan se siente contento, Juan se siente triste, Juan está cansado, Juan... son los únicos que se me ocurren. Nos damos cuenta que ahí Juan no está siendo muy activo. En realidad lo que está pasando con Juan es que está experimentando cosas. En las 3 oraciones Juan está experimentando cosas. Por tanto, podemos decir que Juan ahí es un experimentante, porque es una entidad que está experimentando un proceso o estado mental o emocional particular. Juan está cansado, está experimentándolo. Y él no quiere, a lo mejor él ni siquiera quiere sentirse así, pero está cansado. Juan se siente triste, tampoco es que él tenga a lo mejor ni siquiera sabe por qué se siente triste, pero se siente triste. Y decimos entonces, vean cómo ahí, en todas estas oraciones, Juan sigue siendo el sujeto, pero como sujeto, semánticamente no es exactamente el mismo. Eso es lo que quieren decir los roles semánticos. Tenemos roles semánticos como el de agente, causante o iniciador de la acción, experimentante, entidad animada que percibe un estímulo o experimenta un proceso o estado mental o emocional particular, recipiente, entidad animada que adquiere o recibe algo. Cuando yo digo, Mary gave a new bicycle to her son, esto es un recipiente porque es quien está recibiendo la bicicleta. Un recipiente. Entidad animada que adquiere o recibe algo. Beneficiario. Entidad en cuyo beneficio se realiza una acción determinada. Si yo tengo una frase como María está cocinando un pastel para su esposo es el beneficiario, porque el pastel es para él. O el pastel se lo va a comer él, por ejemplo. Instrumento, entidad inanimada utilizada por un agente para realizar una acción. Juan le pegó a Pedrito con una regla. Con una regla es el instrumento con el que Juan realizó la acción. Tema, entidad que pasa por un cambio de ubicación o posesión o cuya ubicación está siendo especificada. Esto es un tema, porque a new bicycle está pasando de manos de María a manos de su hijo. Hay un cambio de ubicación. La entidad pasa de un lugar a otro. Cambio de ubicación o posesión. Paciente, entidad sobre la que se actúa o que es afectada o creada, o cuyo estado, cambio de estado, es objeto de predicación. Cuando yo digo Juan le pegó a Pedrito, Pedrito es un paciente, porque nos imaginamos a Pedrito literalmente no haciendo nada. Juan le pegó a Pedrito. Y quien está recibiendo los golpes en nuestra mente es Pedrito. Pedrito es el paciente porque está siendo afectado por la acción que está realizando Juan. Estímulo, objeto de percepción, cognición o emoción. Entidad que es vista, oída, conocida, recordada, amada, etc. Juan se siente triste
por su infancia, por ejemplo, ¿no? Por su infancia es un objeto de estímulo, porque justamente es la razón por la que se siente triste. Locación, referencia espacial de un evento, origen, meta y camino son considerados subtipos de locación. Origen, el punto donde se inició la acción. Meta, el punto a donde llega la acción. Y camino, la trayectoria de una acción o movimiento. Ahorita vamos estos con el ejemplo, porque ya está. Acompañante, comitativo, entidad que acompaña o está asociada a la realización de una determinada acción. Vamos a ver aquí los ejemplos que tienen la lectura y que ahí los pueden revisar más específicamente. Si yo tengo John gave Mary a bucket of roses, tenemos un agente, porque John está haciendo la acción. Literalmente agarra el ramo de rosas y lo lleva a María. María va a ser el recipiente porque va a recibir ese ramo de rosas. Y el ramo de rosas va a ser el tema porque cambia de posición. Primero lo tiene John y luego lo va a tener Mary. John baked Mary a chocolate cake. Tenemos un agente, otra vez John, que está cocinando. Vean cómo los verbos de acción generalmente tienen agentes, porque está realizando la acción de cocinar. Mary es el beneficiario, porque va a ser quien va a recibir el pastel. Y a chocolate cake es el paciente porque es lo que se está creando, lo que se está cocinando. John está manipulando los ingredientes para crear ese pastel de chocolate. John opened the lock with a key. John, otra vez tenemos un agente, otro verbo de acción, realiza la acción de manera voluntaria, volitiva, está abriendo la puerta. The lock, patient, paciente, porque la puerta está recibiendo la acción. La puerta no puede hacer nada. La llave está dentro de la perilla y John está abriendo la puerta y literalmente está ejerciendo su fuerza sobre ese elemento que no puede hacer nada. Es un paciente. With a key es el instrumento porque con eso está abriendo la puerta. The key opened the lock. Ven cómo los roles semánticos pueden aparecer en posiciones diferentes. En esta oración de The key opened the lock, la llave está apareciendo en posición de sujeto, pero sigue siendo el instrumento. Es el instrumento con el que se está abriendo la puerta. Aquí ya no aparece el agente, pero el instrumento de key es con lo que se está abriendo la puerta, porque, ojo, no puede ser un agente, no tiene volición, no tiene nada. Debe haber alguien que esté moviendo la llave, pero aquí no está expreso. La llave es un instrumento. The lock es un paciente porque está recibiendo la acción de que esté ejerciendo la llave. Ajá. Sherlock Holmes heard a piercing scream. Tenemos en Sherlock Holmes el experimentante que está escuchando un grito. El grito es el estímulo. Vean cómo el verbo aquí ya no es de acción, es un verbo de percepción. Se está percibiendo algo. Sherlock Holmes está percibiendo ese grito que lo está estimulando. Little Jack Horner sat in the corner. Tenemos un agente porque otra vez tenemos un verbo de acción, movimiento. Yo tengo que volitivamente, para sentarme, tengo que hacer el movimiento necesario para poder sentarme. Estamos ante otro verbo de acción. Tenemos un agente o un tema, dependiendo un poco de cómo se vea, porque como también hay un cambio de posición, primero estoy parado, luego estoy sentado, entonces puede ser un tema o un agente. Y luego tenemos el lugar en donde se sienta. In the corner, location. Water flows through the aqueduct. Aquí vean cómo tenemos water, sería el tema. Otra vez, no puede ser agente porque el agua no tiene volición. El agua no dice, yo voy a fluir por este acueducto. No, el agua fluye nada más por el acueducto porque es su naturaleza, ¿vale? Entonces, el agua va a ser un tema que va a correr porque se va a estar moviendo a lo largo del acueducto. Aquí el path aparece de manera incorrecta porque path tiene que estar debajo de through the aqueduct, porque a través del acueducto es el camino por el que pasa el agua. From mountains reservoirs nos está diciendo de dónde viene el agua. Vean, de los reservorios de la montaña viene el agua. Esa es la fuente y va a llegar, fluye por el acueducto y va a llegar a San Francisco, to the city of San Francisco, que sería la meta.
el lugar a donde va a llegar ese elemento que se está moviendo por el trayecto. Si ustedes revisan esta lista y hacen un poco el ejercicio de revisar oraciones, se van a dar cuenta que muchas de las oraciones se pueden, en términos semánticos, se pueden describir desde este punto de vista. Este elemento es un recipiente, este recipiente también aparece en la siguiente oración, o en la siguiente oración también tenemos otro beneficiario, etcétera. Un poco como lo que estamos viendo aquí. El instrumento aparece en varias oraciones, el paciente aparece en varias oraciones, el tema aparece en varias oraciones. Y son etiquetas semánticas que permiten describir de manera mucho más precisa el comportamiento semántico de los constituyentes mayores que hemos estado viendo. Aquí ya no nos va a dar tiempo, si en la noche nos da tiempo de hacerlo, podemos ver esto en las frases que ustedes realizaron, ¿no? En el ejercicio de frases que ustedes analizaron, en donde podemos ver esas situaciones. Mira, por ejemplo, en Nigerian woman require specific hair care products. Ahí tendríamos, no sería un agente, porque no tenemos ninguna, no hay abolición de las mujeres nigerianas. Probablemente sea un beneficiario, porque los productos están pensados para ellas, o son productos específicamente pensados para ellas, y es lo más seguro. Entonces yo lo pondría a lo mejor como un beneficiario, ¿no? Nigerian women sería un beneficiario. Require specific hair care products. Specific hair care products, yo creo que serían beneficiario. Yo creo que sería tal vez un tema, justamente por esa característica, porque son elementos que están pensados para ellas, y ellas son las que van a utilizar ese tipo de productos. Y así con todas las oraciones podemos ir pensando qué tipo de roles semánticos están adquiriendo cada una de las frases sintácticas de los constituyentes mayores que hemos estado analizando, ¿sí? Este tema es nada más ya como un aperitivo. Esto ya no necesariamente vendrá alguna pregunta en el examen, pero ya no crean que les voy a preguntar mucho sobre todo sobre esta presentación, porque son temas que requieren un poco más de tiempo y más ejercicios para que vayan quedando claros, ¿sí? Pero es importante verlos porque son la base para entender todo este asunto de sujeto, objeto, cómo funcionan semánticamente estos elementos y el tipo de semántica en términos sintácticos que tienen los constituyentes gramaticales, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya es la una. ¿O alguna duda? A lo mejor varios, ¿no? Pero les digo, este tema ya nada más es para que ustedes lo revisen, sobre todo esta parte final de los roles semánticos, y que ya no vendrá en el examen, ¿no? Lo más importante de esta presentación sería lo de objeto, sujeto, etc. No lo sé, igual si quieren que la grabe, pues sí la grabo y ya se la subo yo a Blackboard. Sobre todo, les digo, para que revisemos un poco más a fondo los errores que hubo y chequemos un poquito esto de sujeto, objeto y esas cosas, ¿vale? Entonces, si ya no tienen dudas, con este tema cerraríamos el curso. Yo les subo la presentación a más tardar mañana, yo creo. No va a contar asistencia, no, eso ya es extra, ¿sí? Sí, lo subiría a la plataforma. Y con esto, hasta aquí vendría el examen. Teóricamente tampoco debería haber ningún problema porque ustedes hicieron la lectura y por tanto, ustedes ahí vieron de manera más específica cómo se maniobra con estas etiquetas, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que no debería haber ningún problema. Vendrán algunas preguntas sobre estos temas, pero tampoco me voy a meter tanto porque también sé que no tuvimos tanto tiempo para revisar dudas de las lecturas y de las cosas, ¿vale? Entonces, pues sí, ya se acabó. Entonces, el jueves nos veríamos para el examen, los que ya no puedan conectarse al rato, y si no, pues al rato nos vemos en la revisión de las tareas, ¿vale? Para checar este asunto.
Vale, que tengan buen día. Nos vemos al ratito o si no, hasta el jueves. Descansen. Hasta luego.